Una noche muy especial, un día muy especial, atravesado de imágenes muy intensas a raíz del velatorio de Diego Maradona. Un día que vamos a recordar aquí y en el mundo. El velatorio de Diego Maradona esta tarde quiso ser un festejo popular y se transformó en un caos, con enfrentamientos entre barras, policías, varios detenidos, imágenes que las estás viendo ahí, ¿no? Imágenes horrorosas, nos detenemos un poquito acá, de manipulación de su cuerpo que sucedieron en la funeraria. No, por supuesto que no las vamos a pasar, pero están circulando por las redes. Ahí estás viendo, mira, ahí estás viendo, ahí están dentro, en el patio de las Palmeras. La gente ingresó, está festejando como si fuera un mundial de fútbol, ¿no? Obviamente ahí está ausente el distanciamiento social. Nos detenemos un poquito ahí. Bueno, es un festejo, ¿no? Cero distanciamiento social, la gente adentro. Los hinchas trepaban por las rejas de la Casa Rosada y entraban de manera descontrolada, y cedía, por supuesto, la seguridad, ¿no? Lo que pretendía ser un festejo popular se convirtió en una anarquía que se originó en la decisión del kirchnerismo de apropiarse del cuerpo de Maradona. Sí, así como lo estás escuchando, de apropiarse del cuerpo de Maradona y de su funeral y de velarlo bajo los códigos de la liturgia peronista. Obviamente el gobierno nunca se va a hacer cargo de esto. Así que el ministro del Interior, Guado de Pedro, vamos a ver un tuit que debe estar por ahí, primero le echó la culpa a Larreta. Esto es un clásico, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Le exigimos a Horacio Larreta y Diego Santilli que frenen ya esta locura que lleva adelante la policía de la ciudad. Este homenaje popular no puede terminar en represión y corridas a quienes vienen a despedir a Maradona. Esto es un clásico del kirchnerismo, echarle la culpa a otros. ¿Qué pasó? Santilli le respondió. Dijo algo así como que Guado de Pedro había politizado uno de los días más tristes de la Argentina. Le respondió Patricia Bullrich también, en otro tuit que lo vemos ahí, otro clásico también. Demagogia y barras bravas son dos caras de la misma moneda. La responsabilidad de lo que está sucediendo es del presidente de la Nación por permitir el velatorio en Casa Rosada. Hoy justamente hablábamos, una cosa es ofrecerle a la familia Casa Rosada, que es del poder de turno, y otra cosa es ofrecerle el Congreso, ¿no? Donde está la representación toda de la política, ¿no? Ofrecerle a la Casa Rosada es apropiarse de ese funeral. Y dice Bullrich, quisieron apropiarse de un símbolo y solo generaron violencia y destrucción. Bueno, después hubo un comunicado, otro comunicado más, donde le echó la culpa, el gobierno le echa la culpa a la familia, lo mostramos. Ahí está el comunicado. La familia había escogido realizar el velatorio en la Casa Rosada, decisión que el gobierno acompañó. Bien, la verdad es que la seguridad del velatorio, hay mucho para contar sobre esto de la decisión, vamos a contarlo más adelante. La seguridad del velatorio obviamente debería haber estado garantizada, como corresponde, por el Ministerio de Seguridad Nacional que dirige Sabina Frederick. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, todas las fuerzas federales que coordina la ministra. Entre los periodistas que cubrían el velatorio esta tarde circulaba que Claudia Villafañe se había puesto firme en acortar la ceremonia, advertida del uso político que se le estaba dando o que le estaba dando el kirchnerismo al velatorio y a la muerte de Maradona. Claro, a ver, yo me pongo en el lugar de Claudia Villafañe, una muerte inesperada, un shock. Comentaban que Claudia había llorado mucho cuando se entera de la muerte de Maradona. Le ofrecen la casa de gobierno. Y sí, es un homenaje, ¿no? Para Maradona, que es un ídolo popular. Aceptó este ofrecimiento. Después, en el transcurso, lo que le dice el gobierno es que quieren hacer un festejo de 2 días por el cual pasaran 1 millón de personas. Es ahí donde percibe que hay un uso político y decide hacer la ceremonia más corta. Cuando se acorta la ceremonia se producen los desmanes porque la gente no podía entrar. La Argentina tiene una larga tradición
con la necrofilia política, la atracción por la muerte de celebridades políticas, de celebridades en general, pero sobre todo de figuras políticas relevantes, y el peronismo especialmente. Pensemos en el cuerpo de Perón. Hay alguien hoy que tiene en sus manos, tiene en su poder las manos de Perón, que fueron cortadas, fueron profanadas durante la época de Alfonsín. El de Eva Perón, desaparecido, un cadáver que fue desaparecido por largo tiempo, enterrada clandestinamente por los militares en Italia. En el de Aramburu, secuestrado, que ahora se cumplieron un aniversario de Aramburu, secuestrado por los montoneros. Más recientemente, Santiago Maldonado o Nisman. En la Argentina, toda muerte célebre puede ser usada políticamente. ¿Te das cuenta de lo que esto significa, de la profundidad que tiene esto? Toda muerte célebre puede ser usada políticamente. Esto es lo que sucedió hoy. Pero para ser justos, hay que decir que la política, y no solo el peronismo, ha usado a Maradona como símbolo para contagiarse de lo que él provocaba en la sociedad argentina, para tapar fracasos económicos, para tapar ajustes, para tapar graves violaciones a los derechos humanos, como hizo la dictadura en el 78 con el Mundial de Fútbol. Sobre esto nos detenemos un poquito acá. Vamos a hablar con el profe Jorge Osona, que es un especialista en el tema, investigó mucho el tema. Además conoce mucho el conurbano Villa Fiorito, la relación entre Maradona y Villa Fiorito y lo que significó ese Mundial de Fútbol para la Argentina. Lo que dice que a partir del Mundial del 78 la Argentina empezó a decaer. En 1979, vamos un poquito más adelante, durante el Mundial Juvenil de Japón, es ahí donde Maradona muestra, espera un poquito, Maradona muestra su brillantez, es ahí donde deslumbra. Por supuesto que Maradona ignoraba las atrocidades de la dictadura. Videla usa a Maradona para tapar los efectos de una visita muy particular. Era la visita de la Organización de Estados Americanos que estaba investigando las denuncias sobre los graves crímenes de la dictadura en la Argentina. La dictadura lo eximió del servicio militar a Maradona, pero a cambio le hizo pagar el costo. Mira la foto, ¿tenemos la foto ahí? Tenemos una foto de Maradona, mira, vestido de soldado, que le pidió que vaya al regimiento, se corte el pelo, pose para, propaganda de en ese momento la dictadura, de la que, insisto, era un joven Maradona que tenía 19 años, estaba ajeno de las atrocidades que estaban cometiendo, ¿no? Es usado ahí por Videla. Alberto Fernández, un presidente debilitado por decisión de su propia vicepresidenta y por la forma, digamos, en la que fue elegido, usufructuó a Maradona todo lo que pudo. De hecho, dio como unas 7 entrevistas entre su muerte y hoy. Después de su muerte se encargó de destacar que Maradona siempre apoyó su gobierno. Y mira, lo vemos, lo escuchamos como lo dijo. Lo único que sé es que son esas muertes que no se llenan con nada, ¿eh? No hay nada igual. No sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego. No lo sé. La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, de haber disfrutado de su afecto, de haber disfrutado de su cariño. Yo mi eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañarme y apoyarme. Pero, ¿por qué tanta manipulación política? ¿Qué fibra de la argentinidad toca en un país como el nuestro que tiene la autoestima tan dañada? De esto vamos a hablar con José Abadi, el psicoanalista José Abadi, que nos va a ayudar a meternos por estos laberintos. La tenemos a Mónica Gutiérrez también en el estudio, con la que vamos a hablar de todo este día realmente importante, que yo creo que va a quedar en nuestra historia y en nuestras retinas. El chavismo se enfureció hoy con una carta muy emotiva que mandó Emmanuel Macron a Maradona. Obviamente, Maradona como ícono no debe ser socializado, sino privatizado por el populismo. Lo vamos a escuchar a Maduro, que habló sobre Maradona. Miércoles 25 de noviembre se ha marchado el gigante, el grande, el Pelusa, el pibe de oro de América, el pibe de los pueblos.
Diego Armando Maradona, el Diego de los pueblos, que hemos recibido un golpe muy grande a nuestra vida, a nuestros sentimientos, un golpe demoledor. Los funcionarios chavistas criticaron a la derecha, entre comillas, y destacaron los ideales políticos de Maradona, que, según ellos, siempre se mostró alineado con el gobierno de Venezuela y el gobierno de Cuba. Eso dijo Maduro, pero como siempre pasa con el relato populista, la verdad es otra. Mira, te invito a mirar esta foto. Vamos a verlo a Diego con una remera. ¿Tenemos a Diego con una remera atrás? ¿Sí? Hay una remera donde dice "Gracias, Mingo". ¿La tenemos por ahí? Esa, ahí la estamos viendo. Bueno, nos detenemos un poquito. Ahí, bueno, Diego Maradona hizo campaña en el 95 por la reelección de Menem. Esa foto que lo estás viendo es una remera que dice "Gracias, Mingo", lo estaba apoyando a caballo. Tenía frases, o sea, se involucró, fue un menemista, tuvo dos etapas con el menemismo, ¿no? De odio y de amor, pero tuvo una etapa de mucho romance donde decía que a Menem lo bancó a muerte. Por supuesto, apoyó activamente su reelección en 1995. Y otra imagen, realmente otra imagen de la Argentina bizarra, vamos un poquito más adelante, el menemismo convirtió a Maradona en la imagen del operativo Sol sin drogas, con el fin de mantener a los jóvenes alejados de ellas. La realidad es que Maradona apoyó, entre comillas, el neoliberalismo de Menem con la misma pasión que más tarde apoyaría el populismo de Chávez, de Néstor, de Cristina y del propio Fidel Castro. De hecho, por una sincronicidad de la historia, murió Diego Maradona el mismo día que Fidel Castro. El apogeo, podría decirse, de su romance con el kirchnerismo fue cuando asumió como director técnico de la Selección Nacional, ahí lo estamos viendo con Menem, en 2010, y jugó a fondo, verdaderamente a fondo, cuando acompañó a Cristina, y lo vemos con Cristina Kirchner, en el lanzamiento de Fútbol para Todos, que el kirchnerismo usó como un elemento de arma política, por supuesto. En aquel acto, ¿te acordás? Fue aquel acto, ¿no?, donde Cristina comparó a las emisiones deportivas con la represión ilegal. Cristina ahí dijo: "Nos secuestraron los goles, como antes lo hacían con las personas". Bueno, ahí apoyándola estaba Diego Maradona. El COVID deja cada vez más expuestos a los señores feudales. El caótico funeral de Maradona, celebrado en la Capilla Ardiente, vamos un poquito más rápido, de la Casa Rosada, dejó en evidencia dos cosas. Mira, ahí lo tenés. La hipocresía de un gobierno que hizo la cuarentena más larga del mundo y se la pasó persiguiendo todo aglomeramiento de gente, sobre todo si se trataba de manifestaciones opositoras, bajo la acusación de asesinos. ¿Te acordás? En la etapa más gurka, que muchos funcionarios del gobierno, el propio Alberto Fernández, catalogaba casi de asesino a todo aquel que rompiera el aislamiento, el confinamiento. Otra cosa que quedó en evidencia es la desastrosa gestión de la pandemia por parte de varios gobernadores feudales que siguen impidiendo la circulación en muchas provincias argentinas, provocando tragedias, provocando nuevas muertes. Este contrapunto, mira, quiero que lo veas, este contrapunto entre las manifestaciones y el caso de Abigail, mira esto, ¿no? El papá de Abigail, que no podía cruzar de Tucumán a Santiago del Estero. Bueno, quedó como un contrapunto con el masivo funeral de miles y miles de personas que podían circular sin distanciamiento en Casa Rosada esta tarde. El funeral masivo en la Casa Rosada también puso en blanco sobre negro la injusticia y la indignación de muchísimos argentinos que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia y no pudieron despedirse de ellos por el estricto protocolo sanitario impuesto por el mismo gobierno que hoy parece haber decretado la suspensión del COVID. Otra vez, la Argentina bizarra. El gobierno del señor feudal Gildo Insfrán autorizó a entrar a un paciente oncológico que había fallecido 5 meses antes, esperando que Formosa le otorgara el permiso. Finalmente no pudo verlo, falleció antes. Después de la fatalidad, ¿te acordás de aquel chico varado
que quiso cruzar el río para volver a su casa y falleció ahogado, se produjo otra tragedia evitable. A una mujer embarazada que entró en trabajo de parto le negaron una ambulancia, tuvo que trasladarse en moto hacia el hospital y cuando llegó al hospital los médicos le confirmaron que su bebé había fallecido. Y mientras tanto, en una imagen, ¿cómo decirte?, de obscena, el sobrino de Gildo Insfrán armó una pool party con más de 10 invitados, sin aislamiento ni barbijo, en medio de la tragedia de esta provincia. La cuarentena más larga en el peor lugar. La Argentina es el segundo peor lugar del mundo para vivir durante la pandemia en un ranking de 53 países. Fueron estudiados con distintas variables, la variable de cómo respondía el sistema sanitario, de la apertura de la economía. Esto se desprende, estas malas notas se desprenden de un pormenorizado análisis macroeconómico y sanitario que hizo la agencia internacional Bloomberg. Bloomberg analizó los números para determinar los mejores lugares para estar en la era del coronavirus. La pregunta que guió el estudio fue: ¿dónde se ha manejado el virus de manera más efectiva, con la menor cantidad de interrupciones para los negocios y la sociedad? Esto es lo que señala el informe a través de todo el estudio. Bueno, finalmente, en el ranking de resiliencia de COVID, quedamos en el puesto número 52.